Damos inicio a partir de este momento al programa. David Lizarazo Castillo tiene la palabra en su canal Guanavisión desde Piedecuesta, Santander, para Colombia y el mundo. Como nos ven en el mundo, un abrazo, familia del fútbol, lluvia de bendiciones, Dios les bendiga grande y abundantemente. Hoy justamente tenemos un invitado que tiene que ver con el fútbol, el deporte de las multitudes. Hoy, dedicado a transmitir sus conocimientos, Óscar Ochoa Puentes. El profesor Óscar Ochoa Puentes es nuestro invitado en este programa. David Lizarazo Castillo tiene la palabra a nombre de Tor Coroma Eco Glamping, que tiene jacuzzi, camaquín, desayuno americano, barbecue a gas, ducha al aire libre, malla catamarán, fogata ecológica, parqueadero, etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede reservar al 302 33 82 687. Mejor, 302 33 82 687. Profesor Óscar, me encanta saludarlo, muchas gracias por venir. David, ¿cómo está? Un gusto estar acá acompañándolos el día de hoy. Un saludo para las personas que están observando el programa. Vi su hoja de vida, profesor, y felicitaciones. Todo el tiempo dedicado a prepararse y a capacitarse, ¿no? Sí, señor, sí, esa es la voluntad y eso es lo que nos gusta, ¿no? Entonces, de a poco hemos ido avanzando en este tema, ¿no? Muy bien recomendado, el profesor Óscar Ochoa Puentes. Lo digo y lo puedo comentar públicamente. Dos personas que tienen que ver con el fútbol sin tener nada que ver con los equipos en los que él trabaja. Uno, Óscar Francisco Pegui Pereira, me dijo: oiga, el profe Óscar Ochoa Puentes se ha preparado, se ha capacitado permanentemente en línea. Y el profesor Chucho Suárez me ha dicho lo mismo. Así que, profesor, felicitaciones. Sí, señor. ¿Estudió usted tecnología deportiva en las unidades? Sí, señor, sí, en las unidades tecnológicas, pues prácticamente hice toda mi carrera. Inicié estudiando la tecnología deportiva. Después también por ahí el SENA sacó algo afín también de dirección técnica en fútbol y también hicimos ese curso, esa tecnología en el SENA, y después volvimos nuevamente a las unidades tecnológicas a finalizar la parte profesional. Así de sencillo, el profesor Óscar Ochoa Puentes, profesional en actividad física y deportes, Sí, señor. tecnología deportiva, tecnología de dirección técnica de fútbol del SENA. Eso se llama compromiso, eso se llama el deseo de crecer todos los días. ¿Quién es Óscar Ochoa Puentes, profesor? Cuéntenos. Pues Óscar Ochoa Puentes es un hijo de la tierra santanderiana que desde muy niño le gustó estar involucrado en el deporte. Siempre estuvimos ahí de la mano de mis padres, aprovechando todas las oportunidades que se nos presentaban en la parte deportiva. Entonces ahí fuimos formando y fuimos adquiriendo cositas que pues nos sirvieron más adelante para nuestra carrera deportiva. A propósito de cositas, mi querido profesor Óscar Ochoa Puentes, excelente ser humano, gran persona, humilde, sencillo, trabajador, con ética y muy profesional. Profe, en toda esta carrera, desde cuando inicia Óscar Ochoa Puentes a querer ser jugador, después ser arquero, después a querer jugar baloncesto, después terminó en voleibol, pasó por el atletismo, por la natación, por todo, mejor dicho. ¿Quiénes han tenido que ver? Nómbreme profesores que le enseñaron. Bueno, en mis inicios en el fútbol, un profe que se llamó Jorge, no sé, perdimos el radar del profe, que tenía una escuela que se llamaba Boca Junior. En ese entonces entrenábamos en la cancha del Hormiguero, donde hoy es Plaza Mayor, que era la cancha de fútbol grande, ahí entrenábamos. Y también entrenábamos en la antigua cancha de la Juventud, que era donde queda actualmente el velódromo. Entonces ahí hacíamos prácticas, pues obviamente participábamos de los diferentes torneos y pues ahí íbamos tomando esas cositas que nos presentaba el deporte como tal. ¿Qué otros profes, cuando usted ya inicia carrera a llegar a la selección, a llegar a la división inferior del Bucaramanga, a viajar con otros equipos? ¿Quiénes? No, por ahí
en un proceso de selección fue Oscar Vesga, el profe Oscar Vesga y el profe Roberto Zarruc, que estaba en la parte de la preparación física en ese entonces en una selección Santander que fue categoría 81-82, que tuvimos la oportunidad de presentar ahí unos microciclos. No quedamos seleccionados, pero sí son personas que de una u otra manera aportaron su granito de arena para lo que somos hoy en día. Inclusive con el profe Roberto Zarruc tenemos una linda amistad donde a veces cositas de la parte laboral, de lo que nos corresponde, pues a veces interactuamos y me ayuda como un poco a salir en las dudas en lo que es la parte física que debo implementar con la parte de los arqueros. ¿Vio jugar al profe Vesga? Al profe Vesga lo vi jugar por ahí unos torneitos de la Marte, delantero. Un crack, goleador, con un olfato. Hubiese nacido en esta época. Pierda cuidado, profesor Oscar Ochoa Puentes, que sería Made in Selección Colombia. ¡Qué fuerza! Se me parecía, valga la comparación, a Juan Gilberto el Búfalo Funes. ¿Quién detenía al profe Vesga cuando entraba? Yo lo vi jugar en Tránsito. Uf, en primera en la Marte. Un abrazo, lluvia de bendiciones. Está usted, profe, también en mora de venir, de acompañarnos, de que conozcamos un poquitico de lo que ha sido su trajinar. Bueno, profe, ya entonces usted, digamos que cuelga los guantes, estudia, inicia a prepararse. Hagamos un pequeño recorrido, porque además es largo, es de los que más trabaja. Ahí lo vi. Bueno, ¿qué es lo que no ha hecho el profesor Oscar Ochoa Puentes? Cuénteme. Sí, no, pues a raíz de ya finalizar la carrera deportiva, que pues prácticamente fue con el equipo de la universidad, que estuvimos ahí, jugamos varios torneos de la liga, sub-19, sub-21, jugamos los torneos de Ascun. Ya estaba finalizando mi carrera en la parte de la tecnología deportiva y ya pues decidimos como dar un paso al costado en lo que fue la parte deportiva. Ya dijimos, ya jugué todo lo que debía jugar. Dejemos la competencia. Y dejamos la competencia y empezamos con lo que es la parte laboral. A propósito, pues a raíz de eso, pues yo ya tenía mi familia y entonces dije, no, pues ya hacemos esto a un lado, ya jugué lo que tenía que jugar y bueno, dediquémonos a la parte laboral y empezamos a explorar como todos. Una parte es la academia y ya la otra parte es la práctica, entonces empezamos a desarrollar la parte práctica y pues de ella empezamos a adquirir mucho más conocimiento. ¿Quiénes estaban ahí en el equipo de las unidades tecnológicas de Santander? Con un abrazo al doctor Omar Lenguerque Pérez, el rector, al doctor Belén Carrillo, que también tenía ahí demasiada injerencia. ¿Quiénes estaban en ese combo, en esa banda? Porque era una bandola. Sí, pues en ese entonces, pues la cabeza de todo era el doctor Víctor Raúl Castro, que en ese entonces era nuestro rector, y el profe Pedro Belén Carrillo, que pues era el director de lo que era bienestar institucional, y siempre siempre nos estaban apoyando y siempre estaban ahí aportando un poco. En el equipo yo ya estaba más o menos de salida y ya estaba Jesús David Pinto, estaba llegando Carvajal, el que es el Falcao santandereano, entonces ya estaba llegando Carvajal, estaba llegando, se me olvidó una camada de muchachos que venían de un proceso de Atlético Bucaramanga, venía Baloyes, venía un grupo interesante, Dino, venía un grupo interesante de jugadores que habían terminado su proceso en Atlético Bucaramanga y se habían sumado a las unidades tecnológicas. Entonces en ese proceso estaba ahí, tenía unos compañeros de San Gil, Freddy Duarte, Johan Salamanca y Piru, que eran parte fundamental del equipo. Y bueno, ahí con el profe César Peña, que fue el que nos aguantó, nos tuvo ahí, también con el profe Alex Spencer, que inclusive también con él he tenido la oportunidad de trabajar. Entonces ahí siempre fuimos formando cositas y pues aparte de eso ya ir aprendiendo lo que nos generaba la práctica del deporte, ya ir incluyendo un poco ya en la parte profesional. El botín de oro, un abrazo para el profe Spencer, aquí estuvo, nos acompañó, nos contó sus cuitas. Por estos días hay un torneo que se juega incluso, entre otros, en la Cumbre. Un abrazo a él.
Sabemos lo difícil, lo complicado que es organizar, hacer. Lo que es fácil es criticar, destruir, hablar mal de los demás. Eso sí, es muy sencillo. Métase usted a organizar alguna cosa y verá cómo es que lo hacen llorar, porque no es absolutamente nada fácil. Bueno, profe, después entonces usted termina, digamos que especializándose en el caso de los arqueros, clases personalizadas, entrenador de arqueros de algunos clubes. Sí, 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 pues inicio que como la práctica deportiva, lo que me requería la universidad, inicio con Real Santander en el 2008, la parte deportiva de la práctica. Ahí conozco al profe Johan Alonso Mesa, que fue pieza fundamental como pues en el guiarme en la parte formativa como profesional, porque una cosa es ser jugador de fútbol y ya otra cosa es ser entrenador, ya donde hay una ética, donde hay unos valores y que nosotros tenemos que entender que nosotros somos ejemplo para las personas que están a nuestro cargo. Entonces ahí iniciamos, termino mis prácticas deportivas con Real Santander, tengo la oportunidad de trabajar con el profe Álvaro Solarte en Atlético Santander, ahí trabajamos con los... Álvaro Solarte, hijo. Hijo, sí, porque el profe estaba en vida aún, pero pues Ya él ya estaba desligado Álvaro del club. Solarte Lucumí, allá en la Sí. eternidad, profe, usted sabe cuánto lo quise, lo admiré. Organizamos acá 3 mundialitos en Piedecuesta, el primero de ellos homenaje a quien fuera Álvaro Solarte Lucumí, excelente ser humano, gran persona y ejemplo por donde se le mire. Sí, Sigamos, señor. profesor. Ahí ya en el año 2012 llego a Financiera como Ultrasan, como preparador de arqueros. Estaba Pitula por ahí. Estaba el profe Es que Pitula. Pitula es parte del inventario, es más Sí. viejo que el viento, Pitula. Sí, pues ahí puedo decir que fui yo quien abrió la figura de preparador de arqueros. Sí, 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 sí. Ahí, en el 2010 había estado con Atlético Bucaramanga, divisiones menores, estuvimos ahí cuando el dueño del club era José Augusto Cadena y estábamos trabajando en las canchas de Santa Bárbara y trabajé 2010-2011. También aprendiendo y dando un poco el conocimiento. En el Bucaramanga tuve la fortuna de conocer un gran entrenador, como es el profe Diego Luis Rojas Mosquera. Hoy en día es preparador de arqueros de Millonarios, de Gamero. Ahí se le ve al ladito de Gamero uno, Sí, alto, moreno. de color moreno. Ahí lo vi que días casi que salido, le pusieron la amarilla al final con manos atrás. Dios, sí, discúlpeme, el profe Sí. Rojas, lo conocí personalmente. Sí, no, el profe es una persona muy agradable, es una persona que le gusta compartir el conocimiento porque ella es una persona que ya lleva mucho tiempo trabajando No, en y es esto. muy... ¿no? Y también fue una de las personas que aportó a lo que es la parte ya como específica en el entrenamiento de porteros. También ahí sí pasamos a Financiera como Ultrasan, abrimos el espacio. En ese año quedamos campeones del torneo de la cancha Marte. El arquero era Carlos Camacho. En ese entonces, pues Carlos Camacho tenía un muy buen nivel, fue figura del torneo y se abrió la oportunidad de que lo pudieran ver en Equidad. Entonces en Equidad estuvo un tiempo trabajando con Equidad, bueno, no se le dieron las cosas y regresó. Trabajé hasta 2013 con la Financiera y de ahí el profe Johan Mesa estaba en el proyecto con Jorge Alcérreca. Del Club Panteras. Entonces Johan ya conocía mi trabajo, confiaba en mí, me llamó para ser parte de ese cuerpo técnico en el 2013 con Panteras, que realizamos un muy buen trabajo. Allá pues me fui a desempeñar la función con él de pues asistente técnico de las 2 categorías, que daban las 2 categorías y pues yo lo asistía técnicamente y pues también era el encargado de la parte de los arqueros. Profe, hay cosas que yo siempre les cuento a los televidentes, por fortuna yo nunca quise hacer y Dios, que es tan misericordioso, me las evitó. Nunca quise ser árbitro de nada. Jamás complicado. usted ve que quede contento así el equipo gane 10-0. Ganamos 10-0, pero el árbitro se comió un penal. Sí. 2, entrenador de nada. Jamás, porque nunca quedan satisfechos, nunca se logra tener contentos. Y 3, que ya es de otra rama, que es el tema de la política. Nunca nada de elección, nada de querer aspirar
absolutamente a nada. ¿Es muy jodido ser director técnico? Es un poco complejo porque hay que generar una coraza bastante grande, hay que tener bastante carácter y bueno, paciencia, porque se encuentra uno con los directivos, que a veces los directivos en medio de los partidos o en medio de sus cosas tienen la cabeza caliente y llegan a caer o llegan a decir, entonces hay que tener como esa frialdad para poder ser sabio y manejar las cosas y no ser tan explosivo, porque a veces en el mismo momento puede ser algo perjudicial. Entonces, como dice uno, hay veces hay que comérselas, respirar tranquilo, pensar y ya después con tranquilidad se hablan las cosas. Entonces es un poco complejo esa parte también. Está la atención, el momento, los resultados que se necesitan, bolillo que no aguanta, que explota. Exacto. Ahí está. No es sencillo. Aparte, en estas categorías hay un problema que yo siempre se lo he dicho, incluso al doctor Jaime Ordóñez, al doctor Julio Torres, a todos, toditos, todos. Yo veo que se va a un partido, creo que se ha bajado un poquitico, no sé a razón de que voy a averiguarlo, pero vi una época muy agresivos los padres de familia y sobre todo con un desconocimiento total al reglamento. O sea, yo no sé del reglamento, sin embargo yo voy allá, opino, grito, censuro, coloco en entredicho al árbitro y no sé de reglamento. Sí, no es algo que se viene presentando y no solamente en el fútbol local, sino también en el fútbol mundial y a nivel sudamericano que las personas y los padres son como muy apasionados. Entonces pues hay algo en el medio que se mueve, que es que el papá quiere que el hijo sea lo que él no fue. Entonces si el papá jugó fútbol y no pudo llegar al fútbol profesional, él pretende que pues su hijo sí cubra lo que él no pudo ser. Entonces desde muy pequeños empiezan con esa pasión y es bueno que acompañen a sus hijos, es Total, muy bueno que los completamente de acompañen, acuerdo. pero no hay nada más gratificante que usted poderse sentar en una cancha tranquilo y poder disfrutar ver a su hijo jugar del fútbol. Así sea 10 minutos, 20 minutos o todo el partido, lo importante es eso, sentarse usted, de poder ver a su hijo jugar de manera muy tranquila y que eso le genere también la tranquilidad al hijo, porque es muy duro ver que el papá en la tribuna se está peleando con todo el mundo y el niño en la cancha también está pendiente del juego, pero también pendiente de su papá. Y lo más triste no es lo que pasa en el momento, lo más triste es lo que pasa después, porque el sentimiento de culpa recae sobre el niño, porque se siente agobiado por el comportamiento de sus papás en el campo de juego, que lo que ellos quieren es ser feliz detrás de una pelota. Entonces es algo que hay que manejar y hay que manejarlo con lupa como para que los papás bajen los ánimos y vayan a disfrutar del ver a su hijo practicar un deporte, que lo disfruten. Sobre todo esas categorías menores es para divertirse. Ya la competencia un poquitico más adelante empieza, inicia y claro, por supuesto, esto es una competencia, como en cualquier deporte, como en todo, pero en las categorías menores es diversión, es sano esparcimiento, es lo que dice el profesor Óscar Ochoa Puentes. Profe, de momento, ¿no? Aunque yo le voy a hacer la pregunta, profesor, pero es posible que el programa se acabe ahí mismo. Le pregunto, profesor, de momento, ¿con quién está trabajando? Ahí le leí una lista interminable. Sí, pues el año pasado terminamos el proceso con las selecciones Santander femeninas. Estuve desde el 2021 vinculado a la selección Santander por parte del INDER Santander. Hicimos un proceso interesante, estábamos esperando a ver si había la posibilidad de renovación, estamos mirando a ver el tema. Actualmente me encuentro trabajando con un club que se llama Ferry. Ellos juegan torneo de la liga, obviamente, y también torneos nacionales. Tienen a partir de la categoría sub-15 en adelante. La sub-15 es la que está ahorita iniciando el proceso y pues ahí ya ellos tienen sub-15, sub-17, sub-20 y ellos juegan el torneo Primera C. Entonces ellos juegan. También estoy vinculado con Petizos, también colaborando ahí en esa parte, al profe García, con lo que es la formación de los arqueros de Petizos. El profe Ricardo, su señora esposa, que son emblemáticos ahí en el club de Petizos. Pero yo le vi
Y lo personalizado que es muy solicitado, ¿no? Sí, sí, señor, sí, señor. Ahí estamos iniciando procesos de planes de entrenamiento personalizados para los arqueros que deseen, los padres también que deseen que uno aporte como esa parte en los entrenamientos personalizados para manejar ya las características o lo que el niño esté presentando, las deficiencias en sus aspectos técnicos y físicos. ¿Cómo me hubiera gustado a mí haber tenido la oportunidad en mi época de haber podido estudiar el tema del fútbol, ¿no? Vea usted que es relativamente nuevo, ¿no? Esto de que entrenadores para los delanteros, entrenadores para los Sí. arqueros, ahora entrenador para el saque lateral, que ya eso se hace con tanta fuerza que es casi un tiro de esquina. Eso es relativamente nuevo, ¿cierto? Sí, pues en Europa ya llevaban unos tiempos implementando ya la especificidad en cada posición. Aquí a Colombia o Sudamérica ha costado un poco adaptar eso, la figura nuestra como entrenador de arqueros o preparador de arqueros. Hace poco ya está teniendo más aceptación porque pues el programa de nosotros o la especialización de nosotros era como un poco más relegada y pues al ser más relegada no era bien paga. Hasta ahorita se están viendo unos cambios y se está viendo la importancia en lo que requiere a la preparación de arqueros y la especialización del puesto. Ahí vimos a John Freddy Balestraren, que fue arquero de Bucaramanga, del Medellín, de Millonarios, que creo que estuvo en el Huila, donde finalizó su carrera deportiva como presidente de una asociación de ex arqueros profesionales, también queriendo transmitir lo que dice el profe, ¿no? Pues hasta ahora realmente hace muy poco, ¿no? Se empezó a implementar esto de el entrenador de arqueros, que yo sí lo vi en las primeras de cambio, ¿no? Yo digo, bueno, el jugador de campo pues viene y hace su físico, no porque necesite menos el arquero, pero bueno, pero el arquero es como un trabajo específico ya. Sí, 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 señor, sí, señor. El arquero tiene unas características totalmente diferentes al jugador de campo. Hoy en día, el fútbol moderno, el arquero debe saber jugar con los pies. Sí o sí debe saber jugar con los pies. Necesariamente. Sí o sí. Y si no le preguntan al arquero de Millonarios, al actual A Montero. titular, al señor Álvaro Montero, y usted habla con él y a él pues le han querido enseñar, pero ya a esa edad, por eso es tan importante aprender de niño, ¿no? De base, sí, el trabajo de base es muy importante. Entonces, el trabajo del arquero es un abanico de características muy importante y es algo apasionante, por lo que lo comentaba. Debe tener el trabajo de jugador de campo y también debe tener su técnica adecuada de la posición del arquero. Adicionalmente es casi que el único jugador que ve todo el panorama, ¿no? Que Sí, desde señor. allá ve sus compañeros, ve el equipo contrario, ve cómo corre, mejor dicho, es casi que el lente, ¿no? Sí, no, y para mí y para los que trabajamos en el medio, el arquero es el jugador más importante del campo. Porque sí o sí, si no hay un arquero en el campo de juego, no se puede iniciar el Yo partido. duermo tranquilo, decía un entrenador de fútbol profesional, yo duermo tranquilo si tengo un buen arquero, decía Sí, por ahí sí. un amigo. Sí, es que lo que, bajo la estructura de muchos entrenadores, dicen que ellos empiezan a armar sus equipos de atrás hacia adelante. Entonces, hoy en día se está manejando un término que es un arquero que gana 3 puntos, un arquero que maneja los tiempos, un arquero seguro, un arquero en el que su equipo deposita toda su confianza. Entonces son arqueros ganapartidos, que lo llaman ahora. Entonces unos técnicos ya empiezan a armar sus equipos de atrás hacia adelante, empiezan y arman toda la estructura. Para la muestra un botón este fin de semana que pasó James Aguirre, que ganó los 3 puntos con Once Caldas atajando 2 penaltis y a sus compañeros de región. Al compadre, que fue el que le tapó el primero, don Sherman, y al otro Rangel, que le tapó el segundo. Estamos con el profesor Óscar Ochoa Puentes, profesional en actividad física y deportes, tecnólogo en deportes, tecnología de dirección técnica de fútbol SENA, todas las posibilidades que se den, ahí está en primera fila capacitándose el profesor
Óscar Ochoa Puentes. Vamos al corte y de paso los vamos a invitar a Torcoroma. Vean este pequeño video de Torcoroma con jacuzzi, camaquín. Las reservas al 302-3382-687. Ya regresamos con el profesor Óscar Ochoa Puentes. Digitel conecta fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Un fuerte abrazo en el mundo a la familia del fútbol, una familia que está esparcida por todo el globo terráqueo. ¿Cuántos a esta hora están observando al profe Óscar Ochoa Puentes allá en China o en la Cochinchina, en Argentina? Los compañeros de estudio que ya no están en Colombia, sino que viajaron a Estados Unidos, a Australia, a España, a buscar mejores horizontes. He aquí con nosotros y ustedes el profe Óscar Ochoa Puentes. Profesor, tema obligado. Yo conocí el fútbol, don Héctor, cuando el fútbol era un deporte. Después el fútbol quiso ser una empresa y no fue capaz. Se convirtió en lo que es. El fútbol, hay que admitir, es un negocio común y corriente. Nuestro doblemente glorioso Atlético Bucaramanga. Profesor, ¿qué opinión le merece el profe y sus muchachos? No, hoy en día pues el profe Rafael ya marcó una pauta en el club. Cuando quiso firmar su contrato, él puso sus condiciones, el club vio una propuesta interesante que el profe les pasó y pues ahí está el reflejo, ¿no? De a poco se ha ido consolidando el grupo, ya se le está viendo forma a lo que el profe quiere y pues los muchachos están respondiendo, que es lo importante. Y bueno, estamos hoy en la parte alta de la tabla, ¿no? Ya con el triunfo ayer de Tolima, pues ya estamos en los gozosos. Estamos ahí en los gozosos y ya a puertas de la clasificación, ¿no? ¿Ha podido asistir al Alfonso López? No. Sí, sí, señor, por ahí estuvimos en un partido observando y bueno, a veces por cuestión de tiempo, de trabajo, no puedo asistir al estadio, pero estamos ahí pendientes de lo que pase con el equipo. ¿Muchos recuerdos allá del Alfonso López? Sí, sí, cuando estábamos en la categoría B, pues yo estaba trabajando en las divisiones menores y vivimos el ascenso nuevamente a la A con el profe Willy Rodríguez, que estaba ahí. Entonces se vivió esa expectativa, fue una armonía muy buena la que se vivió, el grupo estaba en su momento y pues obviamente la motivación y que la gente acompañó el estadio también, ¿no? Entonces fueron cosas buenas que se vivieron en el club. Esa es la familia del doblemente glorioso Atlético Bucaramanga. Yo lo que digo es, independientemente de cualquier camiseta, usted puede ser hincha del equipo que a bien tenga, respetabilísimo, pero esto dinamiza la economía. Yo pregunto, por ejemplo, ¿cuántos buses vienen hoy de Barranca Bermeja? ¿Cuántos hinchas vienen del Playón, de Lebrija, de Río Negro, de tantos municipios? Y entonces ahí se beneficia el conductor, la empresa, el hotel donde se llega, el hospedaje donde se quedan, el que vende las camisetas, el souvenir y todo. Entonces esto va haciendo para la ciudad un colchón que yo les digo a quienes no son hinchas del Bucaramanga, nosotros en Bucaramanga nos merecemos también, como los demás, pues hombre, estar ahí en los primeros lugares. Dios quiera que esta en el 2024 sea la vencida por el bien absolutamente de todos. ¿Cómo ve, profesor Óscar Ochoa Puentes, el nivel de nuestro fútbol, el santanderiano, viendo hoy que es un negocio, que es un mercado al cual hoy, donde a veces menos se conoce el jugador es en Colombia, sale por allá en China, sale por allá en Estados Unidos y después regresa a los 28 años aquí a jugar en Colombia y ha pasado por 10 clubes?
Bueno, digamos que el fútbol ha evolucionado y el jugador también, ¿no? Pues a medida de los docentes, de los entrenadores que han venido capacitándose, implementando sus nuevos modelos y dándole oportunidad al jugador, ¿no? Pues hoy es muy importante todo lo que tiene que ver con los torneos nacionales y el torneo regional de la liga, ¿no? Entonces son más partidos, son más experiencias que va acumulando el jugador para los procesos de selección, que ya son los torneos nacionales interligas, representando el departamento. Entonces, a medida que se va presentando todo eso, pues es un plus como que va adquiriendo el jugador para ir madurando en todo lo que concierne al fútbol, porque el fútbol tiene sus etapas. Hay que cumplir unos procesos y bueno, ahí con todo lo que se está vivenciando en los torneos, el jugador va madurando de a poco y antes pues la salida era Argentina o Europa, ahorita no, el mercado ya se ha globalizado muchísimo, ya hay mucha salida de jugador, que para Centroamérica, que acá a nivel Sudamérica, que para Europa, lo que mencionabas, para Asia, el mercado del jugador se ha abierto mucho, entonces pues eso es un beneficio que se ha obtenido y algo que hay que aprovechar. Profe, de pronto ¿qué jugadores de su época que usted vio que los enfrentó no llegaron y usted en su momento decía, este llega, este Héctor Peñuela Moreno tiene pinta de crack, este David Lizarazo Castillo juega muy bien, yo creo, ese llega, y de pronto por alguna u otra razón, pues es que, entre otras cosas, a veces la gente cree, ¿no? Este no fue más, no, sus problemas familiares, su vida personal, las lesiones y demás los llevaron. Sí. ¿Cuántos hay por ahí? Pues la verdad uno jugando barriada, que fue ya prácticamente como cuando finalicé, había muchos jugadores interesantes que uno, bueno, se preguntaba por qué no se dio la oportunidad, por qué no fue jugador de fútbol profesional. Por ahí algunos clubes, unos equipos, por ejemplo como Cotrander, que tenía buenos jugadores, había un jugador que le llamaban Pedro, era aquí de Piedecuesta, que uno decía, no, claro. Y qué jugador tan impresionante, muy bueno, muy bueno. Entonces uno decía, bueno, esos muchachos, ¿por qué no se les abriría la oportunidad de llegar al fútbol profesional? Ya cuando yo estuve en Atlético Bucaramanga, se dio el caso de otros jugadores, no sé si lo recuerden, el Diablito Portilla, acá Piedecuesta. Madre en Piedecuesta. Era un jugador muy interesante. Muy amigo del camión Arévalo de esa época, ya lo conocimos con mi hijo José Luis, hablé muchas veces y yo le invitaba siempre a decir, calma, tranquilidad, no se precipite, los tiempos de Dios suelen ser perfectos, Él no llega ni antes ni después, pero usted sí se acelera, entonces comete errores y varios errores, incluso sale del Bucaramanga en el momento en que creo que asciende, en que hay demasiadas oportunidades. Sí, no, ahí había una gran cantidad de jugadores y entre esos era, pues, mientras yo estuve en el club a mí siempre me ha gustado estar cerca al equipo profesional. ¿Por qué? Pues porque allá es el alto rendimiento, allá es donde aprende uno más, porque obviamente en su momento se aplica tecnología, se está renovando todo constantemente. Entonces, mientras yo trabajaba en divisiones menores, yo hablaba con los profes para que me permitieran estar presente en los entrenamientos del equipo profesional y pues obviamente aprender, y pues ahí uno interactúa con los jugadores. Entonces ahí hablaba uno con Jason también, que es de acá, que estaban en esa época. Entonces son jugadores que eran uno muy interesantes y pues el caso del Diablito Portilla, porque uno lo veía entrenar, porque uno lo veía jugar y decía uno, pucha, qué calidad de jugador. Entonces uno decía, bueno, ¿por qué no se le abrió la oportunidad al Diablito Portilla? Pero entonces son esas cosas y son cosas lindas que le regala uno al fútbol y el fútbol de élite. Profe, a propósito del fútbol de élite, hoy se mueven miles de cientos de millones, no de pesos, sino de dólares, de euros y demás, ¿no? Sí, a medida que va evolucionando el fútbol, como se convierte en una empresa, ya el dinamismo económico ya es muy elevado, entonces ya los costos de los jugadores ya son bastante elevados, las transacciones que se hacen entre los clubes ya son precios, son cifras bastante elevadas.
puros petrodólares, ¿no? Ya puro billete largo y lo demás. Pero bueno, pasemos la página. El fútbol colombiano. En días pasados el profesor nos entregaba, incluso pues yo lo recibo de dos maneras, lo dicho por el entrenador de la Selección Colombia. Es posible, por muchas razones, puede tener demasiados argumentos, pero se siente uno, ay, como triste, ¿no? Como así que entonces ninguno de los que juega en liga tiene posibilidad, porque es que el nivel, porque yo veo a veces otros niveles, ¿no? Y entonces tampoco es que estemos tan lejos. ¿Y qué piensa usted de eso, profesor? Es que el fútbol de élite es bastante dinámico y exigente, entonces Sí. pues ya cuando uno está en cabeza de la selección absoluta, pues ellos ponen en balanza qué clase de jugadores o qué clases de selecciones van a ir a enfrentar, entonces ellos pues obviamente miran, para nadie es un secreto, uno se pone a mirar otras ligas y la dinámica del juego es muy superior a lo que se juega acá en el rentado nacional. No quiere decir que por eso vamos a desmeritar, porque pues igual la dinámica del juego es lo que el profe está buscando para enfrentar las selecciones. Entonces pienso que ellos se basan más en eso, más en las ligas externas, que es donde el nivel de juego aumenta mucho más en su velocidad y bueno, yo creo que el profe es el que examina esos temas. Aprobado, Darwin Quintero ya con 38, Sí. Vaquita ya con otros 38, Ruda llega ya con otros 38. Pero lo que usted dice es cierto. Adicionalmente hay algo que yo respeto mucho. Hay jugadores de selección y hay jugadores de equipo. Club. Aquí no se trata de uno venir a pretender ser o Iván Mejía o Carlos Antonio Vélez o el doctor Peláez o nada de Hernández Bonet. No. Sencilla y llanamente, pues, son apreciaciones que uno hace y que toma producto de lo que se ha visto. Profe, aquí en esta camarita, en la primera, en primer plano, ¿qué mensaje para el padre de familia? ¿Qué mensaje para ese niño que también sueña mañana o pasado mañana con llegar a ser un jugador profesional? No, al niño que se siga divirtiendo, ya independientemente en el proceso que se encuentre de formación, que siempre hay que divertirse, que la pelota es algo con lo que se debe divertir y no se puede perder eso. Que sí, que los sueños a veces se ven muy lejanos, pero con disciplina, con esfuerzo, con dedicación, se pueden alcanzar. Al padre de familia, lo que hablábamos ahora, que debe ir a disfrutar al ver jugar a su hijo o verlo practicar una disciplina deportiva, porque no solamente podemos hablar del fútbol, sino de las otras disciplinas deportivas, que es un privilegio que el hijo esté en una disciplina deportiva y que esté practicando algún tipo de deporte. Eso es lo que nos debe agradar y a lo que nosotros debemos ir a acompañar a nuestros hijos. Entonces, eso es la invitación, no volvernos fanáticos, porque a veces cuando se vuelve fanático es cuando se pierde la cabeza. No, es acompañar y ser una ayuda para nuestros hijos, así como lo hacemos en el hogar, en el deporte también debemos ser una ayuda para ellos. ¿Cómo lo ayudamos? Acompañándolo y disfrutando del ver jugar. No interferir en las decisiones de los entrenadores o de los profesores, porque suele suceder en este medio que resulta que el papá quiere saber más que el entrenador cuando es una persona que se ha formado universitariamente en la parte deportiva y ha hecho algunas capacitaciones, unos cursos o algo específico sobre el fútbol, y entonces él sabe qué debe hacer en el momento justo, cuándo hacer un cambio, cuándo hacer una modificación de un partido a otro. Entonces el profe es el que tiene el criterio y tiene la autoridad, porque es el que tiene el grupo a mando. Entonces pues el padre debe respetar las decisiones del profe y hacer un buen ambiente. Lo importante es hacer un buen ambiente, así como sus hijos tienen un buen ambiente dentro del campo de juego, ustedes como papás también deben tener un buen ambiente en la tribuna.
¿Cómo le fue jugando baloncesto? ¿A quiénes recuerda? ¿En qué equipo estuvo? ¿Era triplero? ¿Era asistente? ¿Era poste? ¿Era alero? ¿Qué carajos era, mano? No, ya por la estatura mía yo era poste, siempre Claro. jugaba de poste. Tomen, lo dejan girar y voltea y la Por mete. mi altura, sí, y jugaba era intercolegiados con el colegio, cuando estudiaba en el colegio San Vicente Ferrer y después pasé al colegio militar, entonces en los intercolegiados siempre jugaba baloncesto. Después ahí en el barrio con los amigos jugábamos el llamado media cancha. Ah, sí, sí, sí. Entonces, Treinteritos sí, ahí. señor, entonces jugábamos el popular media cancha y ahí hasta que me dieron los tobillos, porque hubo un momento en el cual empecé a luxarme muy seguido los tobillos y ya dije el baloncesto no más y retomamos el fútbol nuevamente. Es que el baloncesto tiene un problema, ¿no? Que casi que las rodillas, los tobillos son los que soportan el peso. Y no es que en el fútbol no, pero es que es más frecuente en el baloncesto que usted rebote, que usted salte, que usted brinque, que usted quiera pelear, hacer una tapa y demás. Entonces es por eso, ¿no? Sí, es por cae eso uno en que el por pie de eso. un compañero y se ocurren las luxaciones. ¿Algún entrenador estuvo por ahí? No, pues el profe del colegio en ese entonces, el que nos llevaba y nos daba las clases y nos hacía los seguimientos. Pero cuando ve NBA, cuando ve la liga profesional, ¿se anima? ¿Es buen televidente? Sí, inclusive a mí me gusta y en ese momento que estábamos en la parte del baloncesto, observa uno el baloncesto y sí, claro, apasiona porque los juegos son intensos, entonces hay momentos en los que tenemos la oportunidad de ver el baloncesto y lo disfrutamos. Vamos a ver si coincidimos. Yo sí he venido sosteniendo hace mucho rato. Si el fútbol no toma alguna normatividad que tiene el baloncesto para hacerlo tan emocionante como es, el baloncesto, dicen los expertos, es el deporte más emocionante del mundo. No por su dinámica, sino por su normatividad que tiene, que le da eso. O que usted tiene que atacar. Entonces no pasa lo del fútbol, ¿no? Que empieza el partido, entonces el visitante pierda tiempo, hasta que el otro metió un gol, entonces ya viene el otro a perder tiempo. En cambio, en el baloncesto usted tiene un tiempo para atacar, usted tiene un tiempo para lanzar, usted tiene un tiempo para pasar la mitad de su cancha. Todo eso vuelve como más dinámico. Sí, y los espacios que son mucho más reducidos, ¿no? Más intenso todo. Sí, es como el fútbol sala. Entonces los espacios más reducidos ya todo se convierte más dinámico, más intenso el juego. Entonces al espacio ser tan corto, pues hay la posibilidad de atacar más rápido. Entonces, pero la FIFA está ya tomando cartas en el asunto y ya está como queriendo que el juego se dinamice mucho más, que no haya tanta pérdida deliberada de tiempo. Entonces ya la FIFA a los jueces ya les está dando unos ordenamientos para que no se pierda tanto tiempo y se dinamice el juego. Les quiero contar a los televidentes hoy con responsabilidad. Estuvimos, don Héctor, a puertas de pasar a la historia, junto con un profesional del derecho, vía tutela. Queríamos, ¿no? Pues si usted cancela una boleta y el partido es de 90 minutos, ¿por qué carajos la final del suramericano, Colombia-Brasil, tiempo real jugado 35 minutos? El resto, en el piso, parándose, levantándose, el cambio que es demorado, que en vez de salir por donde debe salir, el árbitro que a veces quizás no sé qué le pasa, pero en vez de decir, bueno, vamos a jugar 10 minutos más, pero de los 10 adicionales terminan jugando 5 porque vuelve y se cae, bueno, no. Entonces, ojalá, estuvimos a punto de lograr eso, no nos faltó sino esto, a punto estuvimos de lograr, vía tutela. No, pues, ¿cómo así? Profesor Óscar Ochoa Puentes, que es profesional en actividad física y deportes, tecnología deportiva, tecnología de dirección técnica de fútbol en el SENA. Oiga, vea usted, don Héctor, usted que me escucha acá y que me ve siempre, yo que soy defensor a ultranza del SENA. ¿Usted estudió en el SENA? ¿Y quiénes eran los profes ahí en el SENA? En eso fue una tecnología que estuvo comandada por el profe Nelson Reyes, estuvo por Alex Luna y el profe Fabio Salazar. Bueno, yo le digo, ¿cuándo carajos? Y a usted se lo digo, profesor, y se lo digo en la cara, a usted nunca más,
jamás tendrá la oportunidad de poder prepararse con esas 3 fichas. Sí. Repítamelas, por favor. Nelson Reyes. Nelson Reyes. Alex Luna, el popular Chato Luna. Sí. Y Fabio Salazar. Y mire, en el Sena, como nos gusta, como decía Pablito, gratis. Al gratín. Sí, pero sí. A veces me duele, se me vuelve el corazón, una uva pasa a un chicharrón, don Héctor. No se pudo llenar el cupo para un curso de cocina gratis, carajo. No se pudo llenar el cupo para inglés gratis, virtual. Digo, por Dios, ¿qué nos está pasando? Dios mío, ¿qué haremos? Profesor Óscar Ochoa Puentes, pues ha sido un placer hoy haber podido tenerlo. Lo habíamos perseguido, pero no había sido posible. Sí, señor. Entonces, no, con el mayor de los gustos, acá a disposición de ustedes, cada vez que requieran nuestra presencia acá, pues estaremos dispuestos. Señor, aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo, que sin ti mi vida no tiene sentido. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno, firme. Concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Dios bendiga grande y abundantemente a toda la familia del fútbol en el mundo. Al profesor Óscar Ochoa Puentes, hoy dedicado a transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones. Y si Dios nos da permiso, tendremos una nueva oportunidad, a nombre, por supuesto, de Torcoroma, reservas 302-3382-687, que tiene jacuzzi privado, cama king, desayuno americano, barbecue a gas, ducha al aire libre, malla catamarán, etcétera, etcétera. Ustedes pueden observar un corte video de 17 segundos que los traslada a cómo hospedarse y pasar una noche en medio de la naturaleza.